Nosotros tenemos muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos, muchas. Tenemos un país ultra rico en muchos sentidos, extremadamente pobre en otros. Pero hay algo en el espíritu de nosotros como colombianos que nos hace sentir vergüenza y nos hace sentir pudor. Pudor porque sí, es cierto que nosotros cargamos con un estigma. Lamentablemente debemos aceptar que la construcción de la destrucción de otros ha sido un karma que en cuanto a imagen todos tenemos que asumir. Cuando uno viaja, a uno le da más angustia que a cualquier otra persona de otra nacionalidad llegar a un puesto de inmigración. Es real, no lo podemos negar. Uno como colombiano va azarado. Además uno tiene síndrome de mula, uno sabe que no lleva nada, pero tiene la misma angustia y esa taquicardia, y pucha, que no me vaya a preguntar yo qué voy a hacer y no va de vacaciones, cuál es el rollo. Pero hay una paranoia frente al sesgo de esa imagen. Es triste, pero hay que reconocerlo. Ustedes saben que yo a las cosas las llamo por su nombre. Entonces, ese pudor de la colombianidad es lamentable. Y nos lleva a quitarle el reconocimiento a cosas extraordinarias que tenemos, personajes, costumbres, talentos, productos, marcas, logros, inventos, desarrollos, proyectos, tantas cosas que los colombianos hacemos y ni siquiera nosotros mismos le damos el valor. Hoy quiero hablarles específicamente de un personaje ultra mega colombiano, que fue García Márquez. Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura. ¿Por qué quiero tomarlo como ejemplo? Primero porque siento que a García Márquez mucha gente no le ha dado el valor que le correspondía o no le dio el valor que le correspondía o aún hoy, porque un escritor bueno nunca muere. Entonces vamos a hablarlo en presente. García Márquez hizo parte de la vida de muchas personas dentro de su estructura del colegio. No, así a mí me pusieron a leer a García Márquez en el colegio. Pero pregunto, luego de adulto, ¿cuántas veces quisiste investigarlo? ¿Cuántas veces te llamó la atención explorar su literatura? ¿Una? ¿Nunca? ¿5? Ahí puedes tener un poquito la respuesta, querido desocupado. ¿Cómo es posible que nosotros como colombianos hayamos contado con un escritor que partió la historia de la literatura en habla hispana en 2 partes, para siempre? Sentó un precedente en la literatura universal en español, para siempre. Y en Colombia, sí, mucho orgullo, sí, García Márquez, a cualquier persona que uno le pregunta, pues supondría que debe saberlo. Pero ¿realmente nosotros como colombianos le dimos el valor? No lo sé, no estoy tan segura. Entonces, hablando de García Márquez, que a mí sí me ha gustado mucho toda la vida, porque adoro justamente su realismo mágico, que es como se llama el género literario que además inventó, porque es que él lo creó, fue tan brillante que creó un género. Me gustaba mucho su capacidad de descripción. O sea, uno leía o lee a García Márquez, se traslada a los sitios, siente los olores, toca las cosas. O sea, es una cosa tan vívida, tan presente, que es una maravilla. O sea, no en vano lo que les digo. En un momento dado, sobre los años 80, se convirtió en el escritor más famoso del mundo vivo, del mundo, del globo terráqueo, ¿sí? Resulta que García Márquez fue un hombre que nació en Aracataca, Caribe colombiano. Aracataca, pueblo recóndito, golpeado por las condiciones económicas, en un contexto muy, muy precario, donde él mismo decía que en un punto de su vida le tocó salir de la casa porque cada año llegaba un nuevo hermano. O sea, era la reproducción total, 0 métodos de planificación, pero un hombre dentro de un municipio tan sesgado, un hervidero de calor, teniendo de pronto una muda que tenía que lavarla y volvérsela a poner, dice uno cómo logró transformar esa realidad en ese pueblo imaginario que se convirtió de conocimiento universal como lo es Macondo, que es su gran microuniverso que se convirtió en un macromundo de la literatura, ¿sí? Entonces, todo lo que unos ojos podrían percibir como miserableza, pobreza, precariedad, muchedumbre arrastrada, mugre, suciedad, él lograba encontrarle la gracia y la magia a eso. O sea, aprendió
a descubrir en su entorno pues un contexto maravilloso. Entonces, para él su gran amor en la vida fue su abuelo. Su abuelo era pues sí un alquimista, era un boticario que con eso a duras penas ayudaba a llevar algo de sustento a la casa, pero era un tipo que vivía de hacer sus mezclas, ¿sí? Y entonces todo el tiempo le contaba a él cosas de fantasías. Y para él, mientras este alquimista hacía ahí sus pócimas un poco, él encontraba mucha fantasía en esas realizaciones. Y luego por el otro lado su abuela era una mujer ultra supersticiosa que tenía siempre metido muy en la cabeza la codificación de los fantasmas. Creía que todo el tiempo los fantasmas, las entidades, los espectros la estaban persiguiendo, la estaban viendo, ¿no? Entonces había mucho temor frente a la muerte, muchísimo temor frente a la muerte. O sea, el cuestionamiento frente al más allá era como una cosa latente en ese hogar de García Márquez todo el tiempo. Entonces, fíjense, era la alquimia, eran las peleas de gallos, eran las carretas en las calles, eran las mulas, los burritos, el jugar descalzos en la arena, las creencias, los amuletos, las supersticiones de su abuela, el temor frente a la muerte. Todo esto fue lo que empezó realmente a impregnar la cabeza de un niño de escasísimos recursos. Luego, cuando empezó a crecer y decidió irse de su casa a muy temprana edad, pues le costó mucho trabajo salir como de su núcleo, porque entonces, claro, en un pequeño barrio que era casi el pueblo entero, terminó enamorándose de Mercedes, que fue su compañera toda la vida, que le decían la Gavita, porque pues es que era la otra mitad de Gabo, ¿cierto? Entonces se enamoró de ella, él teniendo más o menos 14 años, ella teniendo 9 añitos, y entonces él iba y la esperaba así como las historias románticas, en un balcón, a ver cuándo bajaba la niña, cuándo le podía dar un dulce, cuándo podía tener un detalle con ella, y fíjense que ese amor terminó siendo eterno. Entonces se fue, finalmente llegó a la capital. Él cuenta en muchas entrevistas que recuerda que se bajó en Bogotá por primera vez a las 4 de la tarde con una fecha precisa y se encontró pues con una ciudad lúgubre, polvorienta, llena de gente cubierta de gris. No había, dice, ningún... ¡Ay! ¿Un zancudo aquí? Qué raro. Se vino de Aracataca. No había ninguna mujer y eso le sorprendió porque pues él venía de una tierra caribeña donde las mujeres eran muy folclóricas, muy coloridas, andaban por las calles, chismoseaban en las puertas, las casas eran de ventanales abiertos, en fin. Y llegó como a este encierro y a esta cosa extraña que tenía la capital sobre los años 40. Y empezó a buscar oportunidades, vivía en una pequeña pieza, mandó una columna, un escrito a un periódico muy muy reconocido y fíjense las cosas de la vida. Le contestaron básicamente con un mensaje, no existían, lejos de imaginarnos que iba a existir el mail o qué sé yo, era casi que un telegrama, un Marconi, no había ni fax en aquel entonces. Muy diplomáticamente le dieron a entender que se dedicara a otra cosa, que él ni para el periodismo, ni para la literatura, ni para la escritura tenía habilidad, que mil gracias por haber aplicado para la exposición de ese texto, pero ahí sí que le aplicaron el no me llames, yo te llamo. ¡Chao! Siguió buscando oportunidades, se sentaba en muchos cafés del centro, que en aquel entonces eran uno detrás del otro, se tomaba su tinto, se tomaba sus tragos y empezó a conocer grandes intelectuales, Plinio Apuleyo Mendoza, gente muy capaz, que empezaron a meterlo en unos circuitos y en unos ámbitos de eso, de intelectualidad, de bohemia, de gente muy brillante que se comía el mundo a través de las artes, de la pintura, de la escritura, de la poesía, de la escultura. Tenía mucho viaje la gente en ese momento mentalmente. Y terminó llegando al Espectador y se convirtió en un columnista del Espectador y una cosa fue llevando a la otra y fue una carrera pues con subidas y bajadas, pero digamos en términos generales en un constante ascenso. Sus textos se convirtieron en la columna más leída del Espectador de aquel entonces. La gente, digamos que se medía el éxito del periódico por ventas, porque solo había periódico físico, no como ahora que se puede leer en Twitter o los periódicos tienen páginas y ya, sino que las ventas de los periódicos determinaban el éxito de las publicaciones. Y resulta que desde que García Márquez empezó a escribir ahí, los periódicos empezaron a multiplicar sus ventas y decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es Gabriel García Márquez, es Gabriel García Márquez. Empezó a resonar, a resonar, a resonar. Lo mandaron para Argentina a hacer cubrimientos, lo mandaron para París a hacer cubrimientos, tomó la decisión de quedarse viviendo en París. No tenía un peso, no tenía un peso. En ese momento París vivía, o sea, Francia ni siquiera existía el euro, eran los francos, el cambio era brutal como hoy en día.
que nuestros billetes pues frente a los otros cuestan lo mismo que en un tablero de lotería NADA, salud. Y se fue para Francia, empezó a escribir, a escribir, a escribir. Tuvo una relación relativamente corta pero profunda con una extranjera muy exótica, muy bonita. Hoy en día es una peliblanca bellísima. Y ella decidió al cabo del tiempo, en medio de su enamoramiento, porque ella dice que era un hombre que despertaba mucha ternura, que era pura sensibilidad. Pero a ella le comenzó a agobiar, que ella salía, trabajaba, se buscaba el sustento y de esta manera pucho en mano y escriba, escriba, escriba y no paraba. Y ella le decía, bueno, yo sé que tú eres un literato, mierda, yo sé que tú eres un escritor y todo, pero pues es que de esto no vamos a vivir, métele gulepe, sal a camellar. Y el tipo era no y no, y esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que me gusta. Luego se encontró con Plinio Apuleyo, de nuevo este gran intelectual, una vez más en París, gran amigo que le tiró el flotador muchas veces. Y cuando se volvieron a encontrar, la misma gente, porque habían sido, digamos, como compañeros casi que de la universidad en la Facultad de Periodismo, que se fue la esencia de Gabo, la reportería, digamos, y la capacidad de escribir crónica. Y luego cuando se reencontraron, Plinio le decía, pucha, a mí me da un poquito de angustia como presentarle otros contactos y como abrirle otras puertas, porque me dicen que usted es muy rumbero, me dicen que a usted le gusta mucho el trago, que a usted le gusta mucho la fiesta. De hecho, su familia y los mismos hermanos solían decir que siempre pensaron que Gabo en realidad iba a ser o bailarín o cantante, nunca escritor, porque lo que le gustaba era la pachanga y el huepaje, como buen costeño. Qué delicia, qué rica esa sangre caribe, ¿no? Y entonces él como que dijo, no, yo me voy a juiciar, yo me voy a juiciar. Nunca se dejó llevar por vicios, porque tampoco fue de excesos, pero sí era un tipo muy parrandero. Y escribía mucho de noche también. Entonces empezaron a conseguir esos contactos y tal. Decidió volver a Colombia después de ese cubrimiento y haber vivido en París en condiciones muy precarias, porque vivía en una buhardilla, en un altillo. Cuando se le acabaron los pocos francos que tenía de ahorros de esos trabajos itinerantes, lo que se llama ahora, la libertad de prestación de servicios, pues como le entraba la plata se la comía, y como la hacía con sus escritos se la iba avasallando y digiriendo. O sea, era el pescador, pescaba para el día, literal. Cuando se le acabó todo el billete, entonces en esa pensioncita, en esas piezas donde él vivía, la dueña le había cogido tanto cariño, le había parecido tan bello ese personaje, que fue incapaz de echarlo de París, de ese lugar, porque sabía que iba a ir a parar a la calle, porque literalmente no tenía cómo vivir. Entonces le abrió un roto, literalmente un hueco, en un 8º piso, que era una mansarda, una cosa así, y el man era sentado ahí con su colchoneta, su baño, su pucho, y escriba. En un momento dado, bueno, ya le dijeron que iba a tener una oportunidad aquí en Colombia de escribir en otro tipo de publicaciones y tal. Tomó la decisión de regresar a nuestro país, volvió con Mercedes, su compañera eterna, y a los 3 meses de haber pisado Colombia, se casó con la mujer. O sea, su gran amor desde los 14 años, como les decía, teniendo en aquel entonces ella 9, o sea, un amor para siempre y eterno. Se casó con Mercedes, empezaron a construir una vida juntos, vivieron juntos, digamos, las situaciones complejas que puede vivir una pareja, cualquiera que sea, ¿no? Las distorsiones y las atrofias de comunicación, de la situación económica. Un poco a Mercedes le empezó a pasar lo mismo que a la extranjera, y le decía, pero, o sea, ¿hasta cuándo vas a escribir? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo vamos a tener plata estable? Y él decía, no, yo le tengo fe a lo mío y lo tengo que sacar adelante, y yo a esto le creo, y yo voy por este libro y voy por este libro. Perdón, voy a prender la luz. Resulta que un día llamó a Mercedes el dueño del apartamento donde vivían en aquel entonces, o la casa, no lo recuerdo bien, el arrendatario, el arrendador en todo caso. Entonces llamaron a Mercedes y le dijeron que estaban debiendo 3 meses de arriendo, que iban colgados en 3 meses de arriendo. Gabo estaba al lado de ella escribiendo en su máquina, y entonces ella le dijo, Gabo, me están diciendo que debemos 3 meses. Y Gabo se volvió y le dijo, Mercedes, dile de una vez que le voy a deber otro tanto. Y entonces ella como que no sabía qué decirle en la llamada, pero miren la fe que tuvo la mujer en él. Mientras él escribía, ella se volvió y le dijo, tapando el teléfono, le dijo, ¿cuánto te demoras en terminar ese libro? Y Gabo se volvió y le dijo, 6 meses, dame 6 meses más. Entonces ella pasó al teléfono y le dijo al dueño del apartamento, señor, ya sé que le debemos 3 meses y le vamos a deber 6 meses más, pero en 7 meses yo le doy mi palabra de que le vamos a pagar todo lo que le debemos.
Entonces le dijo, no, páseme al señor Gabriel. Claro, machista, dijo, yo no le creo a la vieja. Entonces pasó Gabo y le dijo, yo te pago en 7 meses todo lo que te debo y te doy mi palabra de honor. La conversación se quedó así y siguieron viviendo ahí. Transcurrieron, ya para ese entonces tenían casi, sí, ya sus 2 hijos pequeños. Rodrigo, no recuerdo el nombre del segundo, no me quiero pifiar, pero bueno, ya tenían sus chiquitos. Transcurrieron en medio de todo este viaje, Mercedes siendo su gran acompañante y él dedicaba a su libro, todo el desarrollo de lo que terminó siendo 100 años de soledad. Efectivamente, a los 6 meses logró sacar su libro adelante, lo coronó, le puso su punto final y su editora, que es una española reconocidísima en el ámbito de la literatura, cuando decidió la editorial publicar ese libro, cuentan que en aquel entonces las publicaciones salían por un tiraje de más o menos unos 500 libros, nada más que eso. Que es que prendí la terraza y por allá no debo encender. No sacaban un tiraje mayor a los 500 libros. En el caso de Gabo, de 100 años de soledad, cuando ella leyó la primera copia, ya con corrección de estilo y todo, que él poco dejaba que le corrigieran estilo, sino simplemente era por si se le había volado un punto o había cambiado una Z por una C, qué sé yo, cosas muy precisas que casi nunca pasaban. Ella dice que ella vio esa primera copia, ese primer ejemplar y dijo, igual a esto no hay, y mandó a hacer un tiraje casi de 5.000 libros y se agotaron. Y a partir de ahí la historia de Gabo cambió, se partió en 2. Terminó convirtiéndose, pues sí, en el autor latinoamericano más famoso del mundo vivo. Se podría decir que superó a Vargas Llosa, que para aquel entonces, y a Carlos Fuentes eran los cracks del momento. Se terminaron convirtiendo ellos en muy buenos amigos. Ya Gabriel García Márquez empezó a moverse en otras esferas distintas. Se lo llevaban a distintos países a dictar conferencias, a hacer lecturas de su libro. La vida cambió, por supuesto, pagaron los meses de arriendo que debían a los 7 de haberse comprometido y cumplió su palabra de honor. Y le generó mucha curiosidad Cuba, porque él era un gran amante del cine y pues en Latinoamérica, bueno, sí, en todo el contexto de América Latina en realidad, pues Cuba siempre ha sido una gran meca y una cuna cinematográfica. Y terminó yendo a Cuba y pues investigando mucho la cinematografía y tal, porque él decía que sus libros eran películas escritas, que él veía, o sea, le venían a la cabeza las imágenes muy claras y las plasmaba en letras, que ese realmente era su arte. Imaginar, ver pasar las imágenes y escribir. De hecho, contaba que desde que era un niño se sentaba en el parque a oír frases, a analizar lo que conversaban las personas y a mirar, simplemente a observar. Y todas esas imágenes que él veía que se le empezaban a quedar en la cabeza por una razón u otra, un amanecer, un atardecer, un cojín, una copa de vino, las cosas más simples las terminaba transformando, o sea, entraban como en un terreno superlativo y fantasioso. Entonces viene el gran totazo, cuando le informan en 1982 que ha sido merecedor del Premio Nobel de Literatura. Qué pena que se aplaude. Bueno, pero es que hay un zancudo, les juro. ¿Cómo va el zancudo en tierra fría? No entiendo. No sé. Bueno, esperemos que lo coja en algún momento. Entonces, llega el Premio Nobel, no sé qué. Resulta que se van a Estocolmo, todo el rollo. Su asistente, su editora, Mercedes, su compañera inseparable, y le dicen, bueno, vamos a buscar un traje. Esto es un homenaje a los reyes, eso iba hasta el gato. Transmisiones en televisión por todo el globo terráqueo, entonces uno pues tienes que ir impecable. Smoking, corbata, ¿a qué le vamos a apostar? Fular, o sea, ¿qué vas a hacer? El tipo dijo, no, yo me voy con mi liquiliqui. El liquiliqui es un traje ultra caribeño, o sea, muy similar a la guayabera, el lino, pero digamos que es el traje de gala de la guayabera, ¿sí? Para que me comprendan. Y él dijo, yo me voy en liquiliqui porque esto es lo que yo soy y esto es lo que yo he transmitido. Claro, ¿qué pasaba? Era un hombre que respetaba la identidad. Por eso quise hablar de él y mezclarlo con esta temática. Cuando uno tiene orgullo de su origen, cuando uno tiene respeto por su identidad, puede trascender todas las fronteras. Cuando uno se queda en el terreno aspiracional de quererse parecer al otro,
querer imitar el producto del otro, querer parecerse a, querer lograr obtener todo lo que venga de afuera, está perdiendo una cantidad de contenido, de material y de magia que tiene en las manos. Porque fíjense que 100 años de soledad, cuando él habla del gran Aureliano Buendía y arranca hablando de toda esta historia, y José Arcadio, y Úrsula Iguarán, y Amaranta, y Mercedes, o sea, todo lo que él trae, toda su carga literaria no es nada distinto a lo que él vivió basado en su origen. Macondo no es nada distinto a Aracataca. Lo que pasa es que es un Aracataca visto a través de unos ojos de fantasía, de belleza y de luz, de amor frente a la precariedad. Nunca renegó y nunca este pueblo asqueroso en el que yo nací, no. Creó todo un universo en torno a eso y enamoró al mundo entero de un pueblo imaginario. Entonces fíjense que su abuelo mismo, el que parte ese árbol genealógico de 100 años de soledad, también era un alquimista y se inventó el hielo y hacía unas cosas que parecían de mentiras, y entonces había un personaje que se comía la tierra y los cuadros volaban, hablaban, las supersticiones de la abuela estaban completamente presentes. Todo ese ámbito fantasmagórico en el que él creció está tangible ahí. Pero fue un hombre que reconoció su identidad con orgullo, queridos desocupados. Miren a dónde lo puede llevar a uno eso y qué tanto le puede restar el no sentirse justamente orgulloso de lo que uno es. Cuando la gente viene de abajo y logra subir a través del talento, de la pasión, de su arte, cualquiera que él sea, y sufren de amnesia, eso es la cosa más desagradable del mundo, cuando empiezan a sentir pena de sus familias, vergüenza de sus casas, cuando les da oso que vean, no sé, una foto de dónde vivían o de cómo eran o cómo se vestían. Yo digo, pobres seres, porque eso justamente es lo que te ha dado la potencia y la carne para construirte, para rescatarte también y para poder trascender. Muchos de ustedes constantemente, y quienes me siguen lo saben, todo el tiempo me dicen, oye, recomiéndanos un libro. Y yo lo alucino porque siempre he dicho lo mismo. Recomendar un libro es como recomendar un novio. El que me gusta a mí puede que no te guste a ti. El que a mí me aporte a ti te puede parecer completamente una basura. Hay gente que tiene unos intereses y otras que tenemos otros. Pero digo, ¿habría discusión alguna si la primera recomendación que los colombianos hiciéramos ante esta pregunta siempre fuera 100 años de soledad? Porque siempre cuando nos piden que recomendemos un libro tenemos que pensar en otro tipo de autores. ¿Por qué? Si tuvimos al más grande. ¿Por qué? Si estas páginas, queridos desocupados, estas 500, bueno, por lo menos en esta edición, son 504 páginas, partieron la historia de la literatura. ¿Por qué tenemos que seguir pidiendo consejos sobre autores que no nos corresponden cuando tuvimos un genio? Cuando sigue vivo a través de esto. Cuando este árbol genealógico puede ser el tuyo o el mío, porque es Colombia, es América Latina plasmada en un texto, es exactamente la magia. ¿Por qué se llamó realismo mágico ese género que los mismos literatos le otorgaron como creación propia? Porque lo más difícil de la vida es verla con magia, porque nos encanta el drama, porque lo que es malo lo queremos ver peor, porque cuando algo nos alegra nos tenemos que castrar la alegría, porque si se la contamos a otro, pues a lo mejor no se va a alegrar tanto y vamos a generar es una envidia. Entonces somos una sociedad, la colombiana, donde si algo nos va bien nos lo tenemos que guardar, pero si nos va mal lo tenemos que compartir para buscar empatía, caridad, compasión y a través de la lástima generar atención. Todo eso está acá. Es un libro que hace reír, es un libro que hace llorar. Yo la primera vez que leí este libro fue cuando estaba en el Liceo Francés y tuve la primera experiencia desde un punto muy ignorante, y lo acepto, porque me lo leí como una tarea, y además una tarea que me pareció inmamable porque es un libro larguísimo, son 500 páginas. Entonces como que, una tarea del colegio que le pusieron a leer 500 páginas, eso implicaba no poder ir a yo no sé cuántas fiestas, y era una mamera. Y no tenía aún clara la dimensión de quién era este señor, por amor a Dios. Luego pasó el tiempo y me lo leí a los 23 años de nuevo. Y cometí un gravísimo error, que si lo quieren investigar, por favor no lo cometan como yo. Siempre tengan al lado una libreta, un iPad, algo donde anotar y vayan creando su propio árbol genealógico. Porque como los personajes por generaciones se van llamando igual, José Arcadio Buendía,
Úrsula Iguarán, Mercedes, Amaranta, Tin, van saliendo y se van reproduciendo en sus respectivos núcleos. Luego uno va, no sé, en el cuarto José Arcadio vendía y dice, pero este era hijo de cuál, güey, pucha, este era el que hacía esto, o el que hacía esto fue el que mataron, este fue el que se perdió. Entonces tengan su arbolito para que vayan teniendo claro y hagan el ejercicio. Este libro, por tercera vez, me lo volví a leer hace 2 años en un viaje de diciembre. Ahí lo comencé y no paré hasta que volví de mis vacaciones acá y un mes más tarde lo acabé. O sea, me gasté 2 meses y medio leyendo el libro, porque además déjenme decirles que es adictivo porque es un viaje. Eso es lo que tiene, un viaje. Y no con esto quiero posar ni de intelectual, ni de come libros, ni de la más culta. No me interesa, de verdad no me interesa. Simplemente quiero que lo entiendan como colombiana orgullosa de algo muy grande que hizo un colombiano. Pero entonces fíjese a dónde nos lleva esto, queridos desocupados. El hombre en un punto de su vida, con toda esa fascinación que tenía por Cuba, se hizo muy amigo de Fidel Castro, muy amigo, muy cercano. Y aquí en Colombia le empezaron a disparar durísimo, durísimo. Y le decían, ¿usted qué hace siendo amigo de ese tipo? Ese tipo es un dictador, ese tipo es un asesino, no sé qué. Entonces aquí en Colombia empezaron a catalogar a Gabo como guerrillero, revolucionario, comunista. Y el tipo siempre le decía a su círculo cercano, yo no estoy de acuerdo con la filosofía política de Fidel, pero él como ser humano me cae bien. Y siempre decía, el barbuchas me cae bien. Y parchaba en Cuba y se metía a los cabarets y entonces entraba al Copacabana y adoraba toda la magia de La Habana. Pues imagínense, si en Aracataca encontró magia, calculen ustedes en Habana lo que este señor a través de su imaginación podía diseñar. Era una ciudad que era fuente de inspiración infinita, infinita. Y entonces lo juzgaron muchísimo, empezaron a criticarlo terriblemente acá, pero el cuento iba, sin perder el hilo conductor, que él termina recogiendo su premio Nobel vestido con su liquiliqui. Vestido con su liquiliqui. Lo felicitaron Fidel, los reyes, etcétera, todo el mundo, era la sensación, pero el tipo iba con su son caribe y cuando le fueron a entregar ese premio Nobel, si ustedes tienen acceso, por favor, yo no sé si eso existe en YouTube, yo estaba muy chiquita, recuerdo que para aquel entonces mi hermano pues tendría, sí, 2, 3 años, éramos muy chiquitos, porque yo le llevo, no sé, 4 a Andrés, o sea, no sé hacer el cálculo realmente, pero sí me acuerdo de estar en la casa y que mis papás estaban viendo esa transmisión, y sí, yo veía a un señor vestido así con un traje como color arena, pero no entendía muy bien lo que pasaba, ¿me entienden? Era una niña muy pequeña aún. Pero lo que les digo es que no sé si esto existe en YouTube, pero si llegara a ver ese material, interesante que lo vean, porque fíjense que él, en medio de toda esa transmisión televisiva a nivel mundial, no tuvo el menor inconveniente de hacer un baile de cumbia con todas estas mujeres divinas, con sus trajes, con sus turbantes, con sus palanganas, y toda esa gente extranjera de lugares recónditos viendo a un premio Nobel como se sentía orgulloso de su cultura y de su origen. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa tan divina! ¿No? ¿No les parece? A mí eso me parece conmovedor. Y la reina, que en ese momento él la tenía al lado, le dijo, oye, a mí me encanta el sonido de la cumbia. Esto va y retrocedo. A todos estos emprendedores que siempre viven buscando los anglicismos y disparar hacia afuera como si lo de afuera fuera más que lo nuestro. ¿Por qué? Porque no le dan valor ni a su producto, ni a su origen, ni a lo que son. En el momento en que ustedes se sientan orgullosos de verdad de lo que están haciendo, eso va a trascender las fronteras. Miren lo que le pasó a Gabo en plena entrega del premio Nobel. Cuando todo el mundo se pone de pie y él recibe y llegan estas piloneras y pasa toda esta festividad caribeña y tal, que la reina le dice, a mí me encanta el sonido de la cumbia, Gabo se volteó y le dijo, reina, pues yo no sé cómo le dice una reina, su majestad. La realidad es que, pues yo más que un escritor, lo que soy es el rey de la cumbia. El rey de la cumbia. Esa fue la respuesta que le dio a la reina. No era sí señora, esos protocolos y esa diplomacia y esa hipocresía y esas cosas impuestas y esas falsedades, sino siempre la autenticidad por delante, siempre la verdad y la alegría. Y esa noche de la entrega de ese premio, bueno, la gente que pudo estar cerca de él cuenta
La pachanga de este man que fue sin fin, bailando cumbia, bailando todos los ritmos de su zona, bailando, mejor dicho, como buen costeño, ahí sí que meneándolo como era. Y la gente era enloquecida mirando a este hombre, además de la admiración que despertó por su arte y por su literatura, por la personalidad tan auténtica. Sí se puede, queridos desocupados, claro que sí. Fue un hombre que creyó completamente en lo que hacía, que tuvo fe, que le apostó en un género literario inexistente simplemente a trasladar su cultura, su ADN, sus vivencias, lo que había percibido en su núcleo, y se convirtió en un genio para la eternidad. Nadie lo puede discutir. Pero entonces vino toda esta época de violencia, él tomó la decisión de quedarse viviendo en México. Para aquel entonces, pues era la locura lo que estaba sucediendo aquí con Pablo Escobar. Matan a Guillermo Cano, el director del Espectador, que había sido el primer periódico donde él había hecho una publicación, y para ese momento María Jimena Duzán, que es una reconocidísima periodista, una mujer muy capaz, pues muy brillante, la habían mandado a hacer un cubrimiento de un festival de cine a La Habana, y Gabo estaba allí. María Jimena le dijo: mira, Guillermo me pide, el director del Espectador, que por favor escribas un texto donde queremos que toques determinada temática que nos parece súper importante que lo hagas y queremos saber tu opinión. Y Gabo le contestó a María Jimena Duzán en esa época, ya habiéndose ganado el Nobel, ojo, le dijo: no cuenten conmigo, yo no voy a escribir un texto para ninguna publicación colombiana y yo no voy a esa fiesta. Pero ¿cómo así? Pero Gabo, pero si tú eres nuestro Nobel, qué mejor que tenerte en nuestras páginas. No voy a escribir. ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasó, mariposita? ¿Cuál es la razón? Y le dijo: yo no vuelvo a escribir para una publicación colombiana porque lo que uno diga es un riesgo. Si yo llego a decir algo, a mí me matan. Y María Jimena le dijo: ay, no seas tan exagerado, o sea, tampoco la película es así. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ella se va a ver unas películas al Festival de Cine, Gabo coge para otra parte, dijo que no aceptaba. Un día después ella va saliendo de una película, alguien le dice: Gabriel García Márquez te está buscando. Ella va, lo busca y le dice: Gabo, ¿qué pasó? Lo encuentra con los ojos encharcados y le dice: ¿viste que lo que te dije era verdad? País de mierda. Mataron a Guillermo Cano, al director del Espectador. ¿A qué voy con esto? Esa frase, país de mierda, yo creo que todos en algún momento, y odio generalizar, pero creería que todos en algún momento, por lo menos una vez, la hemos dicho. O porque nos han robado, o porque nos hemos visto expuestos a una situación de injusticia que nos ha enervado y nos ha dolido. Hemos visto un noticiero, incluso recientemente, viendo estas masacres, estos niños, estos militares abusando de esta niñita indígena. O sea, ¿cuántas cosas? Es que si uno pudiera escoger, ojalá fueran unas, que no se le viene a uno a la cabeza, es porque puede escoger 10.000 en el espectro, o porque el vecino lo tumbó a uno, o porque alguien le aplicó el CBY, el cómo voy yo ahí, entonces la corrupción, desde lo micro hasta lo macro, en fin. Todos en algún punto hemos dicho eso. Yo por haber dicho algo y que me hayan caído a matar simplemente porque no pienso igual a todo el mundo, y pues y me acabaron y me subieron un columpio y una palestra como si fuera el peor ser humano, hazme el favor. Yo ese país de mierda, o sea, ¿cómo así que yo no me puedo expresar? Todos hemos sacado de nuestra alma esa frase, ¿cierto? Y es cierta. Y cuando la hemos dicho lo hemos sentido, y si lo hemos sentido es porque hemos tenido razón para sentirlo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el análisis de esta situación? No solamente carecemos de identidad, no solamente nos cuesta reconocer lo que somos, no solamente no le damos valor a lo que representamos, no le damos el valor que se merece a nuestra idiosincrasia, no le hacemos un chulo a la fantasía que es haber nacido acá, sino que además somos caníbales entre nosotros mismos. Colombiano come colombiano. ¿Quién habla peor de un colombiano que un colombiano? Díganme ustedes. Si no, ¿cómo se explican que los extranjeros vengan a este país y se enamoren de este lugar? Se enamoran. Pisan Colombia y dicen: no, este es el sitio más increíble que yo he conocido en mi vida. Yo no me quiero ir. Se los digo además por experiencia, porque mi esposo hace unos años, saben que es publicista COVID, hizo una gran campaña de la mano de ProExport que era con toda esta filosofía de Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, que es una de las frases más poderosas a nivel publicitario que se han generado en torno a nuestro país. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Claro, pero si no nos lo creemos nosotros mismos, entonces viene gente de los otros países y esto les parece sensacional.
Y nosotros que vivimos aquí no vivimos sino criticando, acabando, juzgando, metiéndole el dedo en la nariz al de al lado, viendo cómo saca uno provecho negocio del negocio que le propusieron, viendo a ver cómo le hace zancadilla al de al frente. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Porque entonces no es solamente lo que sucede a nivel social, no solamente es lo que sucede en temas de corrupción, de gobierno, de desacuerdo, de polarización política, de problemas en general. Apartémonos de eso, que eso son temáticas muy pesadas. Yo me voy a nivel humano. ¿Qué podemos esperar si nosotros mismos somos los que actuamos así? Aquí abren un Starbucks y la gente es enloquecida por irse a tomar un café a Starbucks, pero no se sienten orgullosos de que en Japón abran un Juan Valdez. Que un hombre vestido de arriero, con un carriel y con un sombrero, llegue con Conchita su mula y rompa todos los esquemas y vea a uno Juan Valdez en Nueva York. No, aquí prefieren ir a tomarse el café en Starbucks, porque se descrestan más con lo que viene de afuera, porque es como si no sintiéramos orgullo por nuestras raíces. Qué triste, ¿no les parece? Y luego ve uno una atrofia aún peor, y es cuando se rinde homenaje a unos asesinos miserables o a una figura como Pablo Escobar, porque es un personaje tremendo, o sea, histórico, un estigma y un INRI con el que tendremos que cargar toda la vida los colombianos. Usted pisa cualquier país y le dicen, oh yeah, Pablo Escobar. No, fuck you. Yo no soy Pablo Escobar, yo no meto cocaína, yo no vendo cocaína, y si tú estás enterado es porque de pronto te la hueles tú, a mí no me jodas. Yo sí los paro de una en todas partes porque esa vaina me ofende. Le digo, háblame de Falcao, háblame de James, háblame de Shakira, háblame, no sé, de alguien que haya hecho algo que valga la pena, de Fernando Botero, háblame de García Márquez, a mí no me hables de ese hijo de puta, olvídense. Entonces luego llego a Medellín, voy a la Comuna 13, hago 2 veces un recorrido fascinante, un lugar de asesinatos, de muertes, de sicariato. ¿Cómo transformaron eso en semejante belleza de artistas, de grafiteros, de arte callejero, de gente pujante, de gente queriendo trabajar, vendiendo sus cachuchas, que hubo parce, estoy cagado, o sea, cosas divertidas, ¿no? Comercializando sus raspados, sus obleas, gente que baila y entonces hacen, no sé, rap, breakdance, de todo. Y entra uno y es una fantasía el recorrido, o sea, se volvió un recorrido turístico. Turístico, señores, en Medellín, turístico, del cual uno tendría que sentirse orgulloso. Y yo iba feliz por mi recorrido y luego llegué a la punta de la montaña de esa comuna y me encuentro un puesto de venta donde camiseta de Pablo Escobar, bala, ¿cómo es que es? ¿Qué? Plata o plomo. Luego el café de Pablo Escobar, el llavero de Pablo Escobar. Y fui y me le acerqué a la vieja de la tienda y le dije muy brava. Le dije, nena, ¿tú eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Eres consciente? ¿De verdad estás entendiendo? Estamos viniendo a recorrer todo un lugar que se ha saneado, que es un ejemplo hoy en día de cómo el arte o las artes pueden transformar los caminos malignos en benignos. Y luego al final del recorrido a mí me están vendiendo un souvenir de Pablo Escobar. ¿A ti no te da pena vender eso? Se quedó callada y me dijo, alzada, me dijo, ¿y yo por qué no lo voy a vender? Si es que todos los canales hacen series de narcotráfico, donde le hacen homenajes a él y todo. Yo necesito comer. Me quedé mirando y le dije, tiene toda la razón. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué puedo yo decir? Si todas las series de narcotráfico son las que más rating tienen, las que más consumen ustedes, y a mí sí me sacan de ese costal porque a mí esa vaina no me gusta. No la veo, no la consumo, no la avalo, no la chuleo y me ofende. Por eso mi gran amigo fue Fernando Gaitán, el libretista que también partió esta historia de la televisión en 2 a través de sus letras, que convirtió Betty la Fea, una mujer fea como protagonista, que nunca a nadie se le había ocurrido una idea tan elemental, en la novela más vista a nivel mundial, traducida en 77 idiomas. ¿Por qué Café o Hasta que la plata no se pare, que le están dando hoy en día, jamás pasarán de moda? Yo no quiero ver balas, yo no quiero ver prepagos, yo no quiero ver sicarios, yo ya tengo suficiente con la realidad, mi esa vaina no me interesa y no me entretiene. Que es que uno tiene que hacerse responsable de la historia que le tocó. No, yo la historia ya me la sé, y el otro pedazo no me lo cuenten, que no quiero salir de la duda. Para eso me veo un noticiero y lloro con la puta realidad. Pero yo no avalo eso. Entonces, señores, queridos desocupados y desocupadas, ¿cuánto más nos va a faltar para darle el valor a Colombia que tiene? ¿Cuánto tiempo más nos falta? ¿Cuántos errores más? ¿Cuánta miserableza más? ¿Cuánta guerra más y cuánta sangre más?
Necesitamos que ruede por las calles y por los corazones para nosotros tenernos que sentir orgullosos de lo que somos, para darle valor realmente a nuestro origen, para construir por fin una identidad, para no tener que estar descrestándonos con lo de afuera. Ustedes saben que yo he hecho acá una tarea en cosas tan elementales como moda, como indumentaria. Les digo todos los días, vístanse de Colombia. Así sea una camiseta blanca, póntela de tu país. Literalmente, ponte la camiseta. Y ahora que estamos en esta crisis y que eventualmente a partir del 1 de septiembre saldremos una cotidianidad, más no una normalidad del todo, va siendo hora de que comprendamos esa manera de reflexión, que este va a ser un momento y una invitación para que por fin aprendamos a ayudarnos todos entre todos, a dejar de estar criticando al vecino, a lo que hace la otra y a cagarnos en la de al frente. O sea, por favor, no más. Una cosa es emitir una opinión. La opinión siempre será válida, siempre será una apertura al debate, pero la crítica perversa y dañina, el sesgo, la humillación, el restarle el crédito a los demás, nunca van a llegar a un buen final. A mí me parece lamentable haber leído esta semana en un estudio supremamente profesional y profundo, estadístico, que Colombia es el país, ojo, el país del mundo, no estoy hablando de América Latina, del mundo, más agresivo y más violento en redes sociales. ¿A ustedes no les parece eso lamentable? ¿Por qué? Porque las redes sociales son el reflejo de lo que somos. Es un termómetro de nuestro comportamiento. La gente que entra a estas redes a acabar a la pobre vieja que subió una foto, a destruir al que subió su emprendimiento, su marquita, o el que está vendiendo alguna cosa, eso es un odio, eso es un rencor, eso es un resentimiento, eso es saber con qué acaban, eso barren hasta con el nido de la perra. ¡Qué pesar! ¡Qué tristeza que estemos catalogados así! Miren, yo me he sentido tan complacida a lo largo de estos en vivos, como les decía hace un par de días, de haber podido crear esta comunidad sana y buena, que es casi que imposible de manifestárselos a ustedes con palabras. Y no los digo por sobarles el omito ni por lambonear, porque ustedes saben que yo no soy así. Se los digo porque lo siento, porque le doy valor a la gente que se conecta acá, porque entiendo las razones por las cuales llegan hasta este espacio, y es que encuentran justamente esto, lugares de análisis, de planteamientos, de acuerdos, de desacuerdos, pero todo dentro de un marco de respeto. Ayer yo estuve en un rodaje porque me contrataron como imagen de la marca Coffee Delight. Todos sabemos que es un Coffee Delight, los colombianos, todos nos hemos comido un Coffee Delight, este dulcecito maravilloso de café de la marca colombina. Cuando las personas se van a vivir afuera, ¿qué le piden a sus familiares cuando los visitan? Bombombón, Coffee Delight, obleas, arequipe, un par de cosas más. Pero el coffee siempre está. Cuando me llamaron a decirme que fuera imagen de esta campaña, no se alcanzan a imaginar lo feliz que me puse y lo orgullosa que me he sentido. Porque es un dulce que sabe a hogar, que sabe a familia, que sabe a Colombia, que somos nosotros, amor y café. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dándonos palo? ¿Cuánto tiempo más nos falta para darnos la mano? ¿De verdad no cambiamos nada en esta pandemia? Por favor, que esto sea una invitación, se los digo de corazón, a la cooperación, a la solidaridad, al amor mutuo, al servicio. Ayudar es satisfactorio. No sean ventajosos en la vida, que eso no lleva a nada. Luchen por lo suyo, siéntanse orgullosos de quiénes son. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de trabajar afuera, cuando me dicen, mira, es que tú no pareces colombiana, digo, ¿por qué? No, porque eres alta, porque eres flaca. Claro, tienen la idea del estereotipo de la colombiana más bajita y súper voluptuosa, está bien. Pero luego les digo, no, soy orgullosamente colombiana, simplemente me gusta otro tipo de estética y valido a las demás. Parece regio que les guste ser curvilíneas, bastantonas, huepaje, eso también es muy chévere. Pero digo, soy orgullosamente colombiana y a Colombia le debo todo lo que tengo. Es aquí donde he crecido, es aquí donde he podido hacer mi carrera, es aquí donde la gente me ha reconocido lo que he hecho. Siento que he sido profeta en mi tierra, que cuando he podido salir a otros países a llevar mi trabajo y mi arte, porque lo que hago es arte, yo no sé hacer nada más. Yo no sé hacer un origami, yo no sé pegar dos cosas unidas, yo no sé pegar un cable, yo no sé nada de medicina, yo no sé de matemáticas. Yo sé de arte, eso es lo que me mueve, los sentimientos y las emociones, nada más, no opero de otro modo.
Pero cuando he tenido esas oportunidades, me he sentido muy orgullosa de decir que soy de acá, porque lo he logrado gracias a personas como ustedes que siguen lo que hago, que le dan valor a lo que realizo. No en vano cuando me conecto y pregunto desde dónde están, son lugares inimaginables, como lo decía al comienzo: Japón, Hawái, Quito, Perú, Argentina, qué sé yo. ¿Cuántas ciudades en Estados Unidos? Si ustedes lo ven a diario, yo no me lo estoy inventando. Y eso ha sido porque mi trabajo ha podido trascender con un orgullo por ser colombiana. O lo que yo he conseguido siempre ha sido con mi orgullo colombiano por delante. Ah, sí, que es un país de mierda en muchas cosas, lo es. Lo es y lo reconozco y así es y lo he dicho. Que ha habido oportunidades en que he dicho, uy, qué mamera, me quiero ir a vivir fuera de acá. También lo he dicho, porque lo he dicho y no lo voy a venir aquí a negar. Pero también reconozco que ese sentimiento me lo ha sobrepasado el amor por el arraigo, el reconocimiento por lo que soy, por lo que ha crecido en mí acá, porque si no hubiera crecido en un país adverso, con dificultades, con obstáculos, tal vez no tendría el discernimiento que tengo hoy. Tal vez si hubiera nacido en Suiza pensaría muy distinto, porque pues es un país donde, no sé, la mayor emoción es que el sol dure de 6 de la tarde a 7 y ya, y ver un lago, porque los semáforos como en Canadá en ciertas ciudades se apagan a las 7 de la noche y ya está. Pero el caos, el movimiento, la locura, el delirio, el rock and roll que hay acá es lo que hace que uno sea lo que es. Y soy colombiano y esto es lo que somos, y esto es lo que nos da empuje y lo que nos hace únicos y lo que hace que la gente venga acá y se enamore de nosotros y de nuestra tierra y de nuestras cosas. Somos maravillosos y el creérnoslo es tal vez lo único que socialmente nos va a permitir combatir los males que en este país jamás llegarán a su final. En una entrevista le preguntaron a Gabo por qué sus novelas son novelas, sí, de amor, porque el amor en los tiempos del cólera no es nada distinto a la historia de amor de sus abuelos, con todas las dificultades y con todas las bondades que eso tuvo, separaciones, reencuentros. Ese es el amor en los tiempos del cólera. 100 años de soledad es la gran dificultad de nacer en un país como el nuestro, con toda la magia por haber nacido en un país como el nuestro. El coronel no tiene quien le escriba, que es uno de sus libros más bellos y el que Gabo siempre ha dicho que fue su verdadera obra maestra, es la gran historia de un amigo que esperó toda la vida una pensión que nunca llegó a través de un documento que nunca le mandaron. Y así sucesivamente, hasta la que afirmaron que fracasó, que fue la Hojarasca, que fue la primera, que nadie le paró bolas y nadie creía en él. Pero luego esta noticia de un secuestro, están las putas tristes. Mi libro favorito de Gabo, por ejemplo, quizás es el más pequeño que escribió, que es Diatriba de amor contra un hombre sentado. Es brillante. Entonces, exploren lo nuestro. Cuando pidan recomendación de un libro, recuerden, este es el más grande. Este es el más grande de la literatura hispanoamericana. Este es, no lo pasen por alto. Así que mi amor, Aleja, como les decía, fue cuando a él le preguntaron, ¿qué es lo que quieres transmitir en tus libros? ¿Cuál es tu propósito a través de tu literatura? Y Gabo dijo, yo voy a poner de moda la felicidad. Esa es mi amor, Aleja, del día de hoy, porque me representa mucho, porque me llega demasiado al corazón y porque creo que hace parte de mi labor. Y yo, al igual que él, guardando la distancia eterna, sin quererme comparar, faltaba más, sería yo una osada, sino como admiradora y como colombiana, pues eso lo entiendo como una gran responsabilidad y a través de mi labor lo que busco siempre es eso, poner de moda la felicidad. Muchísimas gracias, queridos desocupados, por haberme acompañado esta tarde de hoy.